No, porque va a hacer calor, gracias. Podría ser que esta sea la última, probablemente sobre banda de Möbius, así que estaría bueno que si hay preguntas, cuestiones, observaciones, aprovechemos esta reunión, si no, igual quedan para la próxima, donde yo voy a encarar el trabajo que hace Lacan en torno a la superficie. Sí. Una pregunta que me mandaron la semana, si querés. Dale, buenísimo. Roberto Vinciarelli pregunta de Rosario. Para la banda de Möbius tengo esta pregunta para Alfredo. ¿Cómo se puede hacer la lectura diagnóstica total para no quedar en las interpretaciones locales o del sentido común? ¿Se acuerdan del problema, no? Que yo había presentado. Uno de los usos que se podrían considerar importantes para trabajar banda de Möbius es que permite lo que la banda de Möbius significa de sorpresa para el sentido común y sentido común realista, en el sentido de que se supone que es real y que se supone que es real en el sentido moderno de lo real, o sea, con respaldo científico, que nos da otra relación de cada uno de nosotros con lo real. Una cosa es que uno suponga que está en lo real por su experiencia o porque los dioses lo establecieron, y nuestro estado actual es que nosotros, y nosotros implica el campo de desarrollo y aplicación del psicoanálisis, creemos que nuestra noción de real está sostenida en la ciencia. Y por ejemplo, el valor que tiene ciencia para nosotros es empírica y experimental, que no es el valor que las epistemologías científicas le dan a la ciencia, pero en el sentido común, ciencia quedó inscripta como empírica y experimental. Empírica quiere decir para nosotros que todo lo que la ciencia sabe, lo sabe porque se apoya en una sustancia tangible, observable, pesable, medible, etcétera. Y experimental es que esto ha sido deducido a partir de condiciones de conocimiento específicas de la ciencia, que es la experimentación. Y para el prejuicio moderno sobre lo que es ciencia, experimentación es que un observador en posición neutra realiza un conjunto suficientemente amplio de experimentos, que la condición es que todos los investigadores en mismas condiciones de experimentación tienen que hallar el mismo resultado, y entonces sobre estos datos, serían los datos, entre comillas serían los datos, se deducen las ideas. La ciencia en absoluto es así, nunca funcionó así, y ahora se sabe categóricamente que nunca funcionó así, ni opera así, pero nosotros tenemos esa idea de ciencia. Es importante saberlo porque es la idea de ciencia de Freud, y para Freud no hay duda alguna. O sea, lamentablemente a Freud nunca le llegó la pregunta, ¿será esto ciencia verdaderamente? Nunca accedió a la pregunta, con lo cual la ceguera de Freud al respecto es total, está convencido. Esa forma de concebir la ciencia se llama inductivismo. Hoy la sostienen en la actualidad, la sostienen en el sentido común occidental. Mario Bunge, salvo que se haya muerto, no sé, ayer, hoy, no. Hay hombres que no se deciden. 95 y sigue testarudo y sigue ganando honoris causa, tiene 180 honoris causa. Y de los que no mueren nunca, que son como Perón, ¿vieron esa gente que no muere nunca, ni parece que no va a morir? Freud también sostiene, y hay que decirlo en presente porque Freud. Douglas Hofstadter, el de Geder Escher Bach,
sacó un libro magnífico, extraordinario, sobre neurociencias, sobre base matemática, que se llama Yo soy ese extraño bucle. Es magnífico, magnífico, magnífico. Y dice que cada uno de nosotros es una combinatoria de términos significantes. Por eso me interesó mucho el trabajo. Sostenido en el cerebro. Él no adquirió la idea de que puede estar sostenido en el discurso. Y entonces dice, como somos una combinatoria, cuando una persona muere, y dice, esto lo pensé y lo pienso y lo digo porque mi mujer acaba de morir de cáncer. La mujer a los 40 años le dio un cáncer, en 3 meses se murió, ellos estaban de paseo. Y entonces él dice, yo estoy convencido que mi mujer en este momento pensaría tal cosa, que si fuésemos a un restaurante en París pediría seguramente tal tipo de comidas, que de elegir un autor para leer un libro para llevar a la playa, casi seguro de los que había en la época de ella, elegiría. Entonces él dice, ¿está muerta mi mujer? No, ya que esa combinatoria sigue vigente. Está puesta en otros cerebros. Una interesantísima idea sobre la muerte. Magnífica. Y dice, una persona muere cuando esa combinatoria desaparece. Cuando ya nadie se recuerda de la combinatoria, no de esa persona. Bruto, el que mató a César. Bueno, mató a César. Justamente por eso te mato. Bueno, ¿qué más? Nada, no tenemos nada de... Menos que tenemos de César, me parece, pobre. Ese es César. Con lo cual podríamos decir que están muertos. Igualmente esos quizás no del todo, pero algunos Césares, de los cuales ni sabemos el nombre ni nada, esos están muertos. Pero no está muerto. Evita no está muerta. En ese sentido, es muy interesante. Con lo cual uno puede seguir dialogando con la madre o con el padre, aunque estén físicamente muertos, porque esa combinatoria sigue operando. Y entonces te permite o no te permite hacer tal... Una idea súper interesante. Entonces Mario Bunge y Freud sostienen entonces uno podría en forma experimental, en el sentido de la ciencia moderna, decir cada vez que pincho entro por blanco y salgo con negro, entro por blanco y salgo por negro, entro por blanco y salgo por negro. La superficie tiene 2 caras, la cara blanca y la cara negra. En este caso yo podría pintarlas de otro color. Con lo cual habría, para responder a la pregunta de Roberto, habría que encontrar el procedimiento que distinga entre estructuras que no sean de la índole de atravesar así de un lado para el otro, porque voy a demostrar que es engañoso, e incluso tampoco para los aparentes 2 bordes, tampoco el hacerle una muesca a un borde. Digo, porque yo le puedo hacer una muesca de este lado y le puedo hacer una muesca de este lado, entonces he verificado que tiene 2 bordes, que agarro así y agarro así. Entonces, nosotros estamos en un estado superado de ese, porque ya sabemos que esta estructura, que fue descubierta hace 125, 130 años, se caracteriza por tener un solo lado y un solo borde, con lo cual nos preguntamos, ¿y cómo se revela? Y entonces es por una línea cerrada. Entonces no es pinchando y atravesando, no es haciendo una muesca, sino por la línea cerrada. Esa ya es una idea. Hay que trabajar sobre las superficies aplicándoles líneas cerradas. Esto ya es un mundo, porque en la psicoterapia psicoanalítica se ama, se adora que siga hablando, que se convierte casi en un principio rector de la práctica analítica. Nunca cerrar, siempre abrir, que son, siguiendo las elaboraciones de Lacan, direcciones de la cura metonímicas. Es imposible evaluar el efecto terapéutico de esto, como de cualquier otra práctica terapéutica. Es imposible establecer el efecto terapéutico. Si somos psicoanalistas, especialmente, tenemos que admitir que es imposible establecer, porque no hay forma de conseguir una unidad de medida. La unidad de medida que a todos nos gustaría tener, que muchos psicoanalistas incluso los engrupe, es el propio testimonio de la persona, si se siente mejor, si no se siente mejor,
si se curó, si no se curó, si el síntoma se fue, si el síntoma no se fue. Pero si uno admite la hipótesis del inconsciente, el propio testimonio no sirve para nada. ¿Entienden? El propio testimonio nunca sirve para nada, porque si uno dice, no, vengo a verlo porque mi problema es mi madre, y después uno termina trabajando en la segunda entrevista pensándolo bien, mi problema es mi padre. Entonces ese testimonio de que mi problema es mi madre, de pronto pega un salto en la práctica analítica, si se admite el inconsciente, que no sabe. Si la persona que atraviesa la experiencia no sabe, entonces el testimonio no se puede considerar definitivo. Si el testimonio de la persona no se puede considerar definitivo, ¿cómo medir el resultado? Con lo cual, esta es una modalidad de práctica. Es sorprendente, pero yo la encuentro fundamentalmente entre los lacanianos. Quien explícitamente más lo sostiene es Colette Soler, que la dirección de la cura es que siga hablando. En esta lógica que planteamos a partir de la pregunta de Roberto, es el cierre. Lo que se busca es cerrar. Los psicoanalistas en general, a esta, ¿por qué la sostienen? No dicen por qué. Porque hay un consenso general tácito de que está bueno que la gente siga hablando. A mí me parece una estupidez supina, porque no es porque existe el psicoanálisis lacaniano que la gente sigue hablando. La gente habla, hace muchísimo que habla, todo indicaría que va a seguir hablando. Por otra parte, que hablar no cura nada de nadie. Las personas enfermas o neuróticas, llámenla como que, no son muditas. No es que hablan poco. No hay una ecuación entre hablar poco y sufrir más de 100 y hablar ¿entiendes? Hablar mucho o seguir hablando, no. Es un prejuicio muy evidente. Y a esto cerrar le resulta espantoso porque se produce una ecuación entre cerrar y sentido. Esto produce un espanto porque nunca cierren, porque si cierran se producirá un efecto de sentido. Y de vuelta, no entiendo por qué es tan malo el efecto de sentido, porque es caca. No entiendo por qué el efecto de sentido es caca. En todo caso, lo que Lacan trabajó muy especialmente a nivel estructural es el sentido del sentido, el sentido pleno, el colmo del sentido, pero no el sentido. ¿Qué problema tendría que uno encuentre sentido a su padecer? De hecho, igualmente habría que trabajar qué es sentido, ¿no? No es un término sencillo y en la enseñanza de Lacan tampoco. Con lo cual, finalmente, a las superficies, una buena prueba de su estructura global, de su estructura, ¿no? Porque la estructura implica el conjunto total de puntos. Muchas veces se las diferencia por cómo responden a la línea cerrada. Por ejemplo, en una esfera o cualquier superficie con una estructura idéntica a la de una esfera, un globo, un huevo, topológicamente hablando, son estructuras equivalentes a la de una esfera. Siempre que uno trace una línea cerrada, en topología es línea cerrada de Jordan, siempre dividirá a la superficie en dos. Y el resto de la superficie. Por ejemplo, si uno la aplica la línea cerrada de Jordan sin conocer la propiedad de la estructura, puede parecer que se comporta igual. Entienden que con este dibujito digo que se puede extraer el pedacito que corto. La línea cerrada ustedes la pueden hacer equivaler a la trayectoria de una tijerita, como si fuese lo que uno va cortando con la tijerita. Entonces se puede extraer una parte, pero si uno conoce esta superficie, puede pensar en este corte que la abre en un cilindro, pero no la separa en dos. Con lo cual hay líneas cerradas, la línea cerrada de Jordan, línea cerrada topológica, ¿no?
sin importarnos la forma, no puede estar ni abierta, ni puede ser este caso. En este caso, en todo caso, si ustedes ven, serían dos líneas cerradas de Jordan, no una, que compartirían un punto, pero no es una, ya son dos líneas cerradas de Jordan. Con lo cual, de lo que se trata para revelar la estructura es, en topología, trabajando con superficies, aplicar líneas cerradas con inteligencia, tal que uno busque establecer la diferencia. La pregunta es, ¿habrá alguna línea cerrada sobre esta superficie que me la distinga de esta? Si uno aplica 20, 50, 200 veces, dirá, no, un toro es topológicamente equivalente a una esfera, cosa que es increíble por la propiedad de tener, entre comillas, lo veremos la próxima, un agujero. Sería una esfera agujereada. Un toro es exactamente una esfera a la que la agujereamos. ¿Ven el toro? Es este dibujo puesto así. Este dibujo donde ustedes ven el agujero, acá, acá está presentado así, como si fuese una manzana que le quité toda la parte de los carozos y el cabito. Con lo cual, cuando uno tiene la pregunta de cuál será verdaderamente la estructura de esto que estoy trabajando, entonces si se trata de superficie, se trata de aplicar una línea cerrada, pero no una línea cerrada cualquiera, sino la línea cerrada que yo calculo que puede llegar a ser específica para esa superficie. Por ejemplo, la línea cerrada puede ser, como hice con la tijerita, que ya la borré, como puede ser con la tijerita, puede ser equivalente a un corte. Muchas veces los psicoanalistas han hecho el automático de corte de sesión. Ese automático ya está, ya prospera. No puede ser el corte de una sesión, el corte como interpretación del analista. Igualmente eso siempre en la teoría de Lacan se establece por sus efectos, así que después se verá si fue corte o no. Pero podría ser, pero habría que hacer un cálculo previo. ¿Será la interrupción de la sesión aquello que revele con qué estructura estoy trabajando? O sea, hay que aplicar alguna idea bajo la forma de pregunta. Con cada superficie que uno calcula que puede estar enfrentándose a esa superficie, o en el caso de que uno establezca cuál es la duda, ¿se tratará más bien como una superficie esférica, el caso que estoy tratando, o se tratará de un toro? Ustedes me podrían decir, bueno, alcanza con verlo. Lo que pasa es que el verlo ese implica una visión global. Igual hay que estar advertido, porque si está presentado así quizás no ves el agujerito. ¿Entienden, no? Si vos pones la manzana agujereada así, puedes decir es una manzana agujereada. Si yo te la presento así, vos puedes decir es una manzana, ya que no, quizás no ves. Pero igualmente si lo viesen es porque ahí la visión tiene la propiedad de presentar una cuestión global. Pero si esto fuese grande como un anillo de Saturno, que es lo que siempre hacen los topólogos cuando dicen, ¿y una hormiguita cómo sabría? Una hormiguita que va caminando sobre un toro enormemente mayor que el tamaño de la hormiguita. ¿Cómo sabría si se trata? ¿Entiende? Caminan, siempre terreno sobre el cual pisar, no advertiría nunca la existencia de un agujero. Con lo cual la respuesta a Roberto es, primero, línea cerrada, o sea, la idea de corte, y no la línea abierta, la metonimia. No, bueno, después de 5 años, si sigue con la misma idea, es psicosis, porque es delirio. Puede ser marxista, que siguen con la misma idea de 1800, ¿no? 1900, supongo, hace 120 años tienen la misma idea, o anarquistas, uno puede decir que son delirantes porque siguen con la misma idea, o puede ser cristianos, que siguen hace 2000 años más o menos, no son la misma idea, pero ideas parecidas. Con lo cual, entiendan que si uno dice, hace 5 años que lo atiendo y sigue con la misma idea, evidentemente es psicosis porque eso es un delirio y el delirio no se modifica dialécticamente.
Bueno, cuando uno aplica esa idea tiene que pensar, ¿es verdad? ¿Es razonable lo que digo? No puede haber ideas que se mantienen incólumes durante siglos y siglos y siglos y siglos, y a pesar de lo cual haberse verificado erróneas. Un modo de pensarlo muy sencillo es el cisne negro. Todos los cisnes son blancos, hace 1000 años que decimos son blancos, hasta que apareció uno que es negro. Con lo cual aquel que decía los cisnes también pueden ser negros y los quemamos en la hoguera hace 300 años quizás tenía razón. Y no fue un prejuicio quemarlo, sino un mal procedimiento epistémico. Lo que hay que pensar es cuál es el dispositivo que puede ser más útil para el objeto que tenemos trabajando. Eso Lacan, para resolver este problema que estamos trabajando, nos recuerda siempre que los grandes descubrimientos de la física teórica moderna fueron experimentos. Pero dice, ¿de qué tipo? Experimentum mentis. Hay que pensar cuál tipo de problema puede llevar implicado esa superficie y entonces preguntarse cuál será el mejor procedimiento para revelarlo. Para superficie es línea cerrada, para otros problemas será otro, pero lo que hay que la formación del analista no pasa por el truco. No hay un truco no hay un test para saber si están con un psicótico o un perverso. Freud también hizo de eso, ¿se acuerdan que le puso la cajita? Fue la paciente y jugaba tenía un monederito colgado del cuello y jugaba a poner el dedo y sacarlo. Para Freud, que era un hombre de ideas muy dúctiles, estaba masturbando. Y entonces a la otra sesión, para comprobar eso, le puso una cajita para ver si la cajita también la llevaba a meter el dedito. Habrá que ver si ese es un buen experimento. ¿Entienden ustedes lo que estoy trabajando? Que hay que someter las prácticas a una idea, suponiendo que se trata de ideas, porque la observación, las apariencias pueden ser lo más engañoso. Vivimos en una época donde eso está muy consolidado. Sí. Una pregunta de Mauro que Nacho. Si el toro es la superficie de la neurosis, ¿la esfera a qué estructura corresponde? Bueno, Mauro parte de una afirmación, igual tiene la virtud de ponerla en condicional, sí. En la obra de Lacan podríamos pensar que el toro es insuficiente para dar cuenta de lo que podría ser el campo de las neurosis, porque para Lacan el campo de la neurosis, a diferencia del campo de la psicosis, tiene que tener una torsión moebiana, con lo cual será una esfera, lo que Lacan propone, ¿no? Será una esfera. A partir de este momento, ustedes pueden saber que las superficies topológicas se constituyen a partir de dos legalidades: o empezar a hacerle agujeros, como este, pero se le puede hacer dos agujeros, y pueden seguir uniendo toros, entonces tendrían, ¿entienden? Dos agujeros, pueden tener tres, pueden tener cuatro. Y la otra forma de ordenar las superficies es incorporarle a la esfera una banda de Möbius. Todo lo que representa es una estupidez porque no es representable, a la cual se le cose al agujero que se le practicó a la esfera una esfera agujereada, a la cual se le cose una banda de Möbius autoatravesada por su línea media. Eso lo trabajaremos cuando trabajemos crosscap y plano proyectivo. Sin esta torsión que implica la banda de Möbius autoatravesada, para Lacan no hay inconsciente. Y lo que define la diferencia entre
para decirlo mal, rápido, psicosis y neurosis, es si hay esta torsión o si no la hay. Por eso el campo se puede establecer, esto es lo que Lacan plantea como esquema R, y el esquema I es el esquema de la distorsión. Este tiene una torsión, pulgar con pulgar, índice con pulgar. En el campo de la psicosis hay una distorsión, con lo cual los fenómenos empiezan a verse sin distorsión. Los fenómenos por ejemplo, todos nosotros somos absolutamente hablados todo el tiempo, pero eso lo vivimos a partir de una torsión que nos hace sentir que lo que decimos lo decimos nosotros, que nosotros decimos lo que queremos decir, salvo fallas, errores, lapsus, pero que lo decimos nosotros. Eso es una torsión de la estructura. En la psicosis muchos pacientes testimonian, ve, esto que le estoy diciendo, a mí me lo hacen decir porque hay una máquina que me pone esto en mí y yo lo digo. Lacan dice, es exactamente como dice él, pero eso es una falla en la estructuración, porque la estructuración implica también el ocultamiento. En la carta robada es el pasaje de 3 a 4. Lacan dice que el ocultamiento del símbolo es lo que le da verdadera estructura al significante. El significante opera oculto. No parece que fuese el otro y el significante el que determina, sino que somos nosotros con nuestro yo los que queremos decir, y entonces decimos bajo nuestra responsabilidad, el otro escucha y decodifica y bajo su responsabilidad nos contesta. Con lo cual la respuesta a Mauro Milanaccio de Trieste, Italia, es que es insuficiente, según la teoría de Kant que yo manejo, pensarlo con toro. A la altura del toro hay que pensarlo como un cross-cap, porque hace falta poder inscribir este funcionamiento. En el sueño, ¿vieron? Estaba en la casa de mi tío, que no era la casa de mi tío, no es la casa de mi tío, pero era la casa de mi tío. ¿Vieron? Cuando se empieza, cuando trabajemos esto lo vamos a poder escribir muy bien en una superficie, ese problema. Es la casa de... No, ¿vieron los sueños? Cuando uno dice era, pero no era, pero era. Bueno, pero no era. La gente deja de... Ya se da cuenta que no tiene salida ese problema, entonces deja de decirlo, porque la gente que tendría interés. Por ejemplo, en la psicosis podría haber muchísimos fenómenos donde se presenta directo. Las voces me dijeron que la mate y la maté. Chao. No hay lo que es la torsión, incluso desde el mensaje del otro. El toro es muy apto para pensar otro tipo de problemas, como por ejemplo la relación demanda-deseo, para pensar el deseo, la demanda como línea cerrada de Jordan, el deseo como una línea cerrada de Jordan en más, o en menos. Ese silbidito en los últimos meses me ha quemado la cabeza. Un smartphone. Yo no le veo la parte smart a eso. Me resulta tremendo. Entonces, demanda, deseo y sujeto y otro. Este modelo sirve muy bien para pensar esta problemática. Lo que nosotros vamos a trabajar con banda de Möbius es que sirve muy bien para pensar la concepción que tiene Lacan del sujeto, que es una concepción muy novedosa del sujeto. Si ustedes me dirán, y bueno, pero entonces, y lo que hay que contestarle a Mauro también es el nudo Borromeo. Otro recurso de Lacan para pensar psicosis, al final de su enseñanza, es con el Borromeo de 4, o sea, 4 toros anudados de una manera muy especial. Ahí Lacan recupera un formalismo que le permite pensar nuevamente el tema de la psicosis al final de su enseñanza. Con lo cual, observen, esto es muy importante, Cada una de estas elaboraciones de Lacan sirve para iluminar un campo restringido de problemas y no más que eso. Lo digo porque mucha gente a cualquiera de estas le pregunta todo.
Habitualmente a todas le pregunta, ¿y el goce? ¿Y el goce? ¿Dónde está el goce? ¿Y el goce? Porque no hay sin goce, que es un principio muy moderno del psicoanálisis lacaniano. No se aplica a esto. A esto no se puede aplicar, no hay sin. Porque para esto no funciona. Hay un montón que es sin tal cosa, sin tal cosa, sin tal otra. En el nudo Borromeo y el deseo del otro, y en el nudo Borromeo el fantasma. No, pues si quieres pensar fantasma tenés que ir a otras. Y uno podría decir, flojita la teoría de Lacan, flojita. Y lo que pasa es que no es una religión. En ciencia todo es así, no hay ningún avance en ciencia que sirva para explicar todo de la ciencia. Obviamente porque un montón de cosas la ciencia no la sabe. O sea, la ciencia está totalmente agujereada de saberes que sabe que no sabe, que son las preguntas vigentes. Pero así, a su vez también ya se sabe, tanto en matemática como en física, que no hay dispositivo de formalización que responda por todo. Hay campos como polarizaciones de saberes, pero no hay. La última gran ilusión en matemáticas de eso fue la teoría de conjuntos, que fue cuando en los colegios hace 30, 40 años, desde el primer grado se enseñaba teoría de conjuntos, porque surgió la apariencia de una posibilidad de enseñar todas las matemáticas, geometría y aritmética, en todos sus capítulos como teoría de conjuntos. Fue una idea que estaba muy vigente en la época de Lacan, Bourbaki, etcétera. ¿Y hoy cómo estamos? ¿Se enseña así la matemática? No, ya no, porque también se mostró totalmente agujereada y que era muy buena la teoría de conjuntos para pensar algunos problemas de las matemáticas, y para pensar otros problemas de las matemáticas no es tan buena, y para otros no sirve en absoluto, porque no hay una teoría unificada, ni en matemática, ni en geometría, ni hay. De hecho hay geometrías en plural, de hecho hay topologías en plural, hay problemas de la aritmética que no arman un campo unificado, y en física, bueno, saben ustedes que hay la búsqueda como metafísica de la física sería encontrar la teoría unificada, pero hoy proliferan las teorías y siguen proliferando. Ya hay autores que hablan de millones de teorías. Millones de teorías para resolver qué es el universo, cómo funciona el universo. ¿Leyeron el diario esta semana? ¿Alguno leyó el diario? No todos los diarios, pero algunos. En algunos diarios salió una noticia un poco rara. Yo me dedico a esas noticias. Que en Estados Unidos se está trabajando con una nave que podría llegar rápidamente a Marte. Rápidamente es un año y medio, o sea, más rápido que la mierda. Sin combustible. ¿No vieron la noticia? Una noticia chiquitita. Una nave sin combustible. Funciona con unas ondas que no pueden existir, que si existiesen harían caer absolutamente todo lo que se sabe de física, y que provienen del vacío. Más no se puede saber, se está pensando. Así es la ciencia. Eso es lo que ustedes creen, lo que Freud dice que es la ciencia, lo que evidencia la clínica. Todo eso no existe. Son mitos modernos, surgidos no de la ciencia, sino de concepciones de la ciencia, que ya los científicos ninguno la admite como válida, pero que es lo que se popularizó. Y todo indicaría, mi impresión es que por ahora el camino de la ciencia y el camino de lo que todo el mundo cree que es la ciencia, incluso muchos científicos, ya que no tienen por qué estar advertidos los científicos de qué es lo que hacen, no hay ningún motivo. Porque mucha gente en este momento me dice, el esposo de mi prima es investigador científico, ¿no querés hablar con él? ¿Entienden, no? Porque el tipo con el guardapolvo todo sucio me diga qué es lo que hace y se acabe la duda. Bueno, una idea fundamental del saber moderno es que quien practica el saber no hay por qué suponer que sabe lo que hace. Toda la lógica del pase de Lacan es que un análisis terminado
puede perfectamente ser evaluado como que no hubo análisis y haberse equivocado plenamente analista y analizante, que es una idea muy, muy moderna. Quizás 30, 40, 500 años estuvimos pensando que las cosas eran de una manera, todo parecía indicar que eran de esa manera, la física de Newton, pero no lo es. Bueno, entonces, banda de Möbius y sujeto. O sea, si ustedes quieren tener alguna idea, no una plena idea, alguna idea del concepto de sujeto de Jacques Lacan, que no es ninguna forma de concebir a la persona, no es un nuevo nombre de la persona, que es como funciona en antropología y en ciencias humanas. En antropología y en ciencias humanas, sujeto es el nuevo nombre de la persona. Al cambiar de nombre, cambia algunos atributos, pero igualmente para las ciencias humanas es así. Un sujeto, otro sujeto, otro sujeto, otro sujeto, otro sujeto. Eso es inexorable. Por ese motivo a sujeto se lo llama el universal antropológico. Para Lacan no es cierto que se pueda contar así. Por ejemplo, en la experiencia analítica, el sujeto del inconsciente quizás se debería contar como distinto de cada uno de los dos partícipes de la experiencia. El sujeto del inconsciente no es ni el analizante ni el analista. Parecería, al menos por como estamos hasta ahora, que hacen falta esos dos partícipes mínimos para que existan las condiciones de posibilidad que aparezca el sujeto del inconsciente, pero ya no es ninguna designación de persona. Entonces, no solamente hay que estar advertido que sujeto, en el sentido de Lacan, no coincide en absoluto con todos los usos que se hace de sujeto en la lengua coloquial y en la filosofía moderna, en las ciencias humanas modernas, sino que es un uso novedoso reconocido por Jean-Luc Nancy, Alain Badiou y algunos otros filósofos, que le asignan a Lacan el haber propuesto esta nueva dimensión de sujeto, que es un sujeto estrictamente formal, o sea, solo formal, o sea, adviene solo a partir de cierta operatoria, como hacen las matemáticas, de números y letras, que requieren una lógica para su operación. Este modelo, el de la banda de Möbius, es útil para pescar las ideas de Lacan que solamente aparecen en nuestra intelección si las oponemos a otras ideas. Las ideas solamente existen en un mundo de ideas y entonces para establecer las ideas lo que hace falta son las ideas opuestas. Podría ser que sea muy bueno pensar que la oposición que estamos haciendo entre el sujeto de Lacan y la otra concepción que hace falta oponer para ver bien el sistema de diferencias, que sean más las necesarias, pero la mínima imprescindible es una esfera y la banda de Möbius. Para hacer un dibujito más elocuente, podríamos hacer así y ya tener a qué nos referimos, porque para colmo este es un modelo ultra psicoanalítico. La persona llamada sujeto se caracteriza por ser, a nivel de la superficie, comportarse como una esfera, es una superficie esferoide. ¿Qué quiere decir esfera? Superficie cerrada, sin agujeros y sin ninguna banda de Möbius cosida a su superficie. ¿Qué propiedades distintivas tendría? Un sistema mínimo. La concepción del sujeto en la experiencia analítica como esfera, el modelo entonces esférico, y el de banda de Möbius-Listing, porque Möbius y Listing la descubrieron simultáneamente. Con Federico tenemos una investigación compartida y es todos los descubrimientos científicos que hicieron muchos científicos en forma simultánea,
no perteneciendo a la misma escuela, no teniendo el mismo idioma, no viviendo en la misma ciudad y descubriendo lo mismo. Son decenas de descubrimientos, los más importantes de la ciencia moderna, e incluso en muchos casos fueron 2, 3, 7, 8, 9, 14 los científicos que en el mismo momento. Esto está totalmente, voy a usar un término freudiano, me disculpo ante ustedes, que es con la idea de genio, ¿no? Einstein, el genio, descubrió la física relativista. Poincaré el mismo día también presentó un paper donde presentó el descubrimiento de una física relativista y le llamó física relativista. La topología, las superficies que estamos trabajando nosotros, fueron descubiertas por Lobachevsky, Bolshoi y Gauss en 3 ciudades distintas simultáneamente. Y así podemos seguir. Y la banda de Möbius es de Möbius-Listing. Lo hago porque quede muy claro que las cosas no salen de acá. Porque si fuese un solo tipo, uno podría decir, qué genio este hijo de puta de Einstein, ¿eh? La puta que lo parió, qué genio. Y por ejemplo, ¿cuál sería una ciencia conjetural? Bueno, muy bien, me has provocado. Arnold David, pues yo sabía que ya lo había, en realidad es un grupín mío, yo le pago y él hace las preguntas, es un grupín. La aparición de la sexualidad. Arnold Davidson, 2001, página 117. No lo usa para lo que ustedes podrían creer que es para criticar a Freud. Lo usa para criticar la crítica a Freud. Es un autor muy interesante. Dice así. Krafft-Ebing, todos los descubrimientos psicoanalíticos publicados antes de Freud. Krafft-Ebing, libido. Ellis, autoerotismo. Fliss, bisexualidad. Moll, sexualidad infantil. Bloch, zonas erógenas. Hay un mito tremendo, bruto como un arado, el burro del herrero, y es que Freud inventó todo esto, lo descubrió a partir de la clínica, y es tremendamente falso. ¿Saben lo que es sorprendentemente falso? Que a todos estos autores Freud los citó. No es que cajoneó las referencias, los citó, con lo cual él mismo dice. A pesar de eso, nosotros suponemos que él, un genio, quizás por ser judío, estas cosas pueden terminar en el horno, no convienen esas cosas, pero quizás por ser judío, él mismo dice quizás porque yo era judío y entonces me discriminaban, pude descubrir la revolución copernicana y está todo armado con ingredientes muy conocidos, en su época muy conocidos, con lo cual sí. Muy interesante porque ahí se queda claro que es el orden simbólico mismo el que piensa y que genera las condiciones de posibilidad de las soluciones. Personas menos duras que nosotros, más blandas, las dicen lo que estaba casi dicho. Lo que vos investigás está mucho más allá de esto, o sea, muchos kilómetros luz, porque vos lo que estás proponiendo es que nadie se está citando, es decir, nadie conoce el trabajo del otro. Sí. Los descubrimientos Sí. Sí, tal cual. Hay un dato con mayúscula que está funcionando ahí. Sí. En este caso, pero él está citando a otro. Sí. ¿Cómo? Trasciende un nombre, trasciende Moebius. No entiendo tu frase. Una persona, Einstein. Sí. Eso también es Claro, con lo cual se dan cuenta, atacada profundamente la idea de responsabilidad. ¿Vieron la cinta blanca? Para pensar el tema del surgimiento del nazismo en Alemania, es muy interesante, una película muy la cinta blanca. Bueno, entonces. Yo tengo una pregunta, no sé Sí. si ahora o después, pero Cuando quieras. mencionaste el yo y la conciencia, que quería ver si podías darnos alguna guía. El otro día estábamos debatiendo en la clase de Mariana la articulación entre yo, conciencia y sujeto en Lacan, que siempre me cuesta un poquito. Un poquito. Es un
parto de quintillizos simultáneos, no es un poquito. En Lacan hay una buena distinción entre yo y sujeto. Sujeto es una instancia que tiene alguna relación con cada uno de nosotros, una relación que no es muy estable, es difícil establecerla, indicar su propiedad, es como algo que tiene que ver con nosotros, que surge en ciertas condiciones, no en cualquier otra. Esas condiciones mínimas son el lenguaje, tiene que haber lenguaje y tiene que haber discurso, o sea, tiene que haber lazo social. En esas condiciones aparece algo que de alguna manera nos incumbe, nos atañe, que es el sujeto, con lo cual podemos vivir, respecto a lo cual podemos vivir toda la vida dándole 5 de bola, o podemos toda la vida estar intentando capturarlo. Ahora vamos a ver qué tipo de existencia es para darse cuenta del problema de su captura, ya que es incapturable. Cada vez que aparece, desaparece por su estructura interna. El yo es una instancia cultural, aunque parezca mentira, es una instancia cultural. Algunas sociedades tienen yo, otras sociedades no tienen yo, de creer algunos antropólogos, Reinhardt, Docamo, hay libros publicados, citados. ¿Qué validez tiene? ¿Qué validez tiene? Yo no tengo la menor idea, pero parecería que hubiese sociedades donde no hay ni término ni concepto de yo, con lo cual es un producto cultural, y es el producto cultural que refiere a mí mismo cuando en las sociedades en las que aparece yo me considero unitario e idéntico. Unitario e idéntico. Lacan dice que se construye a partir del engaño, ya que no soy ni idéntico a mí mismo ni unitario, soy fragmentado y no idéntico a mí mismo. Ahí viene toda la teoría del estadio del espejo. Conciencia ya es un problema más amplio, porque hasta donde yo leí un poco, muy poquito, de primatología, estudio de primates, monos. Deval es un autor, el otro día se lo cité, es el que estudia a los bonobo, como bien decía Martín, yo había dicho bonomo, que es una familia de judíos turcos del 11. Y Martín me dijo, lo debes haber conocido en Acoa, vos. Tienes razón, me parece que por ahí. Igual había un psicoanalista. Los bonobo, que son monitos, que son los más parecidos a los seres humanos de toda la escala de los primatólogos. Y ahí está totalmente en discusión no la condición de sujeto, eso no entra para los tipos, tampoco el yo. Aunque ya hay avances de cómo responden frente al espejo. Hay ciertos avances de cómo corresponden. En los animales que tienen las abejas no distinguen entre otras abejas, salvo la reina y los grupos de zánganos y obreras, ¿cómo eran? Así. En animales ya como las cebras, por ejemplo, sí se distingue, porque las rayas, como código de barras, permite. Y en ese tipo de animales ya también las crías distinguen a sus madres, ya no, ¿me entiendes? Ya las madres buscan a sus crías y le identifican por olores, etcétera, etcétera, pero no de sí mismo. ¿Entienden? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno es capaz de identificar. Cuando se empieza a producir ese fenómeno de que se es capaz de identificar, es muy interesante que lo piensen, empieza a aparecer habitualmente la exogamia. Con lo cual la exogamia no es específica del ser humano. Que la ley fundamental sea no cogerse a la mamá, no es humano. Se produce en todas las especies animales donde
ya hay un desarrollo cerebral tal que se permite, que distingue la madre a la cría de todas las crías y la cría a su vez a su madre. Habitualmente en esos grupos no hay endogamia, hay exogamia. Con lo cual en esos grupos no hay yo. ¿Se entiende, no? En esos grupos de animales, en esas especies animales no hay yo. El problema es la conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia? Ese es un quilombo tremendo. Por ejemplo, para muchos autores, el ejemplo de Freud, el arco reflejo. Si me pincha la mano y quito la mano, se puede decir, tuve conciencia del dolor. Si no, no lo hubiese quitado. ¿Me siguen, no? Entonces se utiliza conciencia como respuesta coherente al medio en función de mis intereses y la estimulación del medio. Mi impresión es que puede ser considerada conciencia así, pero que en nuestro ámbito, en el de nuestros problemas, en el psicoanálisis, me parece que siempre conciencia para nosotros, lo que nosotros llamamos conciencia. Lacan le critica, Freud escribe una cosa tremenda. Lacan es un autor genial, no está aprovechado al 1% y ese 1% está mal interpretado. Freud escribe esto. ¿Se acuerdan? Percepción, conciencia. Y Lacan inventa un prejuicio, que yo no sabía que lo había inventado él, pero lo inventó él, que se llama el prejuicio paralelista. Que es darle a funciones anímicas, psíquicas, como quieran, un nexo íntimo con una función biológica. Percepción, conciencia. Le critica a Freud que haya escrito acá esto, porque ven que para Lacan entonces no sería aplicable cualquier animal, porque los autores justamente le aplican percepción, salvo que es la percepción de me duele, quito la mano. Para mí conciencia tiene que ser también algo de la índole de percepción, pero con banda de Möbius en el medio. ¿Entienden? Me duele, me gusta, la quiero, la odio, lo quiero hacer pero no lo quiero hacer. No, yo me doy cuenta que... No, doctor, yo me doy cuenta que tengo que dejar... No, yo lo sé, pero lo hago. ¿Entienden? Es el arco reflejo fallido, que es nuestro problema. O sea, nuestra clínica no existiría. Si la gente sacase la mano siempre que algo le pincha, seguro no haría falta. Médicos sí harían falta, porque hay virus, bacterias, pero psicoanalistas no. ¿Entienden? Para mí conciencia tiene que tener una torsión moebiana, para que sea la conciencia de lo que hace en nuestro ámbito. En ese punto lográs algo que para mí es fundamental, no sé si es antiguo o no, pero para mí es fundamental, que es poder escribir siempre una diferencia absoluta entre todo tipo de animal y lo que Lacan llama par l'être. Con lo cual, conciencia es percepción de cualquier estímulo, pero que tenga una torsión, que es como nosotros, cómo se encuentra, cómo se verifica la conciencia. Si no, no habría accidentes, si no, no habría... el mundo andaría... ¿No te diste cuenta cómo te subiste al coche de ese tipo que después te violó y te mató? Le dice Dios a la chica. Sí, me di cuenta. La verdad que yo me di cuenta. Cuando estaba subiendo me di cuenta. Y dije, me voy corriendo. Y me dio vergüenza. Entonces Dios le dice, pero qué pelotuda, boluda. Te cogieron 8 tipos y te tiraron al riachuelo, como le llaman a la chica esta que apareció hoy en el riachuelo. Y a vos te dio vergüenza de bajar. Sí, me daba no sé qué. Pero te diste cuenta, sí, me di cuenta, pero no saqué la mano. Eso es. ¿Sí? Sí, yo creo que la torsión. Estaba hablando de lo que decías antes, que en la neurosis se pensaba la esfera o una banda de Möbius cosida, lo repito más o menos.
esa banda modelo implicaba una torsión. Es la introducción de la torsión. Y que en el caso de la psicosis, esa torsión no aparecía, habría una falla. Sí. ¿No? Entonces, la pregunta que se me llamaba, ¿esa falla es del orden de lo simbólico? Se me ocurre como respuesta, lo digo para ver qué les parece, si alcanza con decir que es de lo simbólico. ¿A qué te referís con lo simbólico? Con lo simbólico estaba pensando, digamos, estamos trabajando en la carta robada, ¿no? El más y el menos los unimos de a tres. Sí. Y que eso te da, ¿no es cierto?, las posibilidades y las posibilidades. Y pienso en una falla de lo simbólico, que uno puede equivocarse. Bueno, pero estamos de vuelta en el mismo ejemplo de siempre. Estás trabajando con un modelo que no fue pensado para eso. No, si vas a estrujar los más y los menos hasta el cansancio, sí, y no te va a responder. No va a dar, porque hace falta una... Por eso yo te preguntaba, ¿cómo entendías lo simbólico? Porque hasta donde yo entiendo la teoría de Lacan sobre la psicosis, que es una teoría muy específica, lo que hay que trabajar es la diferencia A mayúscula y otro. Que podría ser que la metáfora paterna no fuese otra cosa que el dispositivo que sirve para distinguir entre A mayúscula y el otro. Que la encarnadura no es la función del otro. Que no hay otro del otro, porque si no se distingue, la encarnadura pasa a ser el otro del otro. Pero la carta robada no habilita para pensar eso y no fue pensado para eso. Habría que preguntarse para qué. Podría ser para pensar como simbólico, imaginario y real son diferencias que surgen de las cadenas significantes si uno le aplica cierta lectura lógica. Entonces serviría para... ¿Entienden? En psicoanálisis con Lacan es tremendo ese problema. Porque uno dice no entiendo. No es no entiendo, es que uno le está pidiendo a la leche. Vos le podés pedir a la leche que te dé manteca. Si está descremada, te vas a cagar haciendo fuerza. Frío, fuera de allí, no va a salir la manteca. Pero bueno, pero si le pedís a la leche que te dé pan, cagaste. No entiendo cómo, pero lo que pasa es que no sé por qué se le pide eso a las formalizaciones de Lacan. Lacan siempre lo presentó bajo la lógica del no todo. Hay que estar muy advertido de no caer en ese problema, porque ese problema te absorbe muchísimo tiempo, falsa reflexión. Vos decís, no, hace muchos años que estoy pensando este problema. ¿Y qué pensaste? Nada, no pensaste nada. Te quedaste trabado en una pregunta porque estaba mal formulada. La carta robada quizás no sea apto para la diferencia de psicosis. En general la gente, respecto al goce de la psicosis, lo busca en todas las formalizaciones de Lacan. A todas se le pregunta eso. Y es ridículo. En la serie de los números naturales, ¿cómo se presenta el conjunto vacío? Es una mala pregunta, es una pregunta desafortunada, es una pregunta equivocada incluso. ¿Por qué vas a buscar ahí? Otra cosa es la pregunta, el conjunto vacío, la teoría de conjuntos, ¿a qué sector de la aritmética lo podría articular? Esa es una pregunta. Entonces podrías hacer el mapa y empezar a estudiar las propiedades de los territorios que aislaste en el mapa y ver psicosis en Lacan. ¿Dónde será la mejor forma para estudiarlo? ¿O dónde serán las formas específicas para estudiarlo? Lo que se le critica a Lacan es lo que se hace con Lacan. A Lacan se le critica que con la formalización intentó un metalenguaje. Es la crítica de Ritvo y todos los de Rosario. Los psicoanalistas de Rosario le critican a Lacan. Ellos practican un psicoanálisis lacaniano estrictamente freudiano y poético. Muchísimos psicoanalistas lacanianos practican en Rosario, lo conozco bien, tienen esa orientación respetuosa, perfecta, tienen tantos efectos terapéuticos como todos nosotros. Y le critican a Lacan de que él con su formalismo intentó tapar el agujero, que todo se pueda decir. Y es justo todo lo contrario, porque es muy evidente cómo los formalismos de Lacan te dejan decir muy poquitas cosas. Muy poquitas más que las que para las cuales Lacan lo articuló. Ese es un
Es un problema metodológico que muchas veces nos lleva al no entiendo y no... Bueno. Bueno, gracias, porque hay que estar advertido eso. ¿Cómo? Que gracias, porque hay que estar advertido. Hay que estar advertido. Uno pisa el palito. Todo el tiempo. A mí me llevó décadas poder contestar eso. ¿Pero por qué le preguntás eso a eso? ¿Cómo está Cantar de los Cantares en el Génesis? No, déjame de joder. Primero, en Cantar de los Cantares, busca Cantar de los Cantares. Y después, ¿por qué de todos los libros del Antiguo Testamento vas a elegir el Génesis? Es como ridículo. En Freud no pasa ese ridículo, Yo, super yo y ello. ¿Cómo está en las cartas a Fliss? No sé. ¿Por qué no lees yo y ello, el yo y el ello? Introducción del narcisismo, en todo caso, que son los... No sé si me entienden. En Freud no tiene problema. No le va a preguntar a un texto lo que Freud desarrolló en otro texto. Uno de los más graves problemas que hay con Lacan es que uno le pregunta cualquier cosa a cualquier formalización, donde verdaderamente se presenta como la otra cara de la moneda, porque a todos nosotros nos desagradan espantosamente las formalizaciones, pero después las tratamos como si fuesen Dios. Les pedimos que nos explique todo. Bueno, entonces, la función de la banda de Möbius es presentar la noción de sujeto de Lacan, por el sistema de diferencias que puede tener la concepción de sujeto en el resto del psicoanálisis, en el sentido común de gran parte de nuestra comunidad de donde tendremos que practicar, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que plantea la banda de Möbius es que toda la existencia de la banda es exclusivamente superficial, con lo cual nos curamos, si lo admitimos como modelo, muy difícil, pero si lo admitiésemos del problema de la profundidad. No había la psicología de las profundidades, pero acá todo está en la superficie. Y con blanco y negro, ya hicimos la prueba, ya sabemos que en la misma superficie, no en otra superficie. La cura del problema, Lacan la presenta muy radicalmente en el grafo del deseo, donde dice, bueno, está bien, sí, está bien. Las dos cadenas, la cadena consciente, que es la superior, y la inconsciente, que es la inferior. Pero lo que no se ve es que no hay tal profundidad. Siempre estamos en el mismo nivel superficial. Siempre en el mismo nivel superficial. Esto podría ser un recorrido que se hace justamente sobre una banda de Möbius. Este podría ser un recorrido que se hace sobre una banda de Möbius. Con lo cual se disuelve el problema de las profundidades. No hay, en los textos que uno interpreta, no hay profundidad. No hay superficie ni profundidad. Está todo ahí. El que todo esté ahí no quiere decir que sea directamente interpretable. Quizás haya que aplicar algún dispositivo de lectura, una lógica, un formalismo. ¿Entienden lo que quiere decir? Que esté en la superficie no quiere decir que sea directa y universalmente visible. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese experimento de psicología que se hace en la facultad? La facultad de psicología, al menos de la UBA, tiene una propiedad intrínseca. No te enseña psicoanálisis, pero tampoco te enseña nada. De gente que sale sin saber nada, es espectacular. Vos le preguntás por cosas de psicología y no saben tampoco. Nada de nada, no saben nada. Es genial, hay que estar 5 años, mediodía, todos los días, para no aprender nada de nada. Igual eso pasa mucho, Yo soy malo. Vos sos médica, ¿no? Ay, bueno, entonces ¿cómo sabés lo que pasa en la otra facultad? Yo fui a esa facultad, Hay gente que no sabe nada de nada. No conocen ni autores, le citás psicólogos, no conocen nada de nada. Hay un experimento muy interesante en psicología que es, se disponen objetos sobre una mesa. Se eligen calculadamente cuáles y se los tapa con una sábana, con una tela. Se hace entrar a la persona y se le dice, observe lo que va a haber debajo de la tela sobre la mesa. Yo le voy a dejar 10 segundos solamente para que usted lo vea y usted me dice lo que hay.
sale y tiene que decir lo que hay. La gente solamente describe hay muchas deficiencias, aunque es muy sencillo, hay muchas deficiencias, pero solamente describe correctamente lo que conocía de antes. Si vos le pones objetos de otras culturas, ni los ve. No es que confunden una flauta con un clarinete, con una trompeta, instrumentos de viento, pero yo no sé bien. Entonces decís 3 instrumentos de viento, pero si son elementos que participan de otra cultura, ni los ves. ¿Entienden lo que no quiere decir? Que sea superficial no quiere decir directa y universalmente visible. Hay que tener una posición para ver aquellas cosas de las que se puede tratar de ver, pero no hay profundidad, no hay superficie y no hay profundidad. Freud en esto nos presenta un modelo, ¿se acuerdan que es escaladamente de profundidad, que es la catáfilas de la cebolla? ¿Se acuerdan, no? Entonces, el transcurso de un análisis tendría que ver con... Este es un modelo en Freud. Otro modelo en Freud es el fajo de billetes. ¿Sabes que nunca lo encontré? Bueno. Te lo pregunté un par de veces y intenté buscar y Bueno, tiene otro precio, pero se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer. Una pizza en Guerrín con una cerveza premium. Sí, por supuesto. Y lo otro es azaroso. Los 3 modos de articulación de los elementos inconscientes para Freud es azaroso, como un fajo de billetes y como una catáfila de cebollas. En general, el que quedó es el de la catáfila de cebollas. ¿Por qué? Porque esto responde muy bien a nuestra forma de entender mi corazón en lo profundo de mi ser. Te lo digo. Nadie dice, salvo que sea esquizofrénico, nadie dice, te lo digo sinceramente. Todos decimos, te lo digo muy sinceramente. Escúchame. Te apoyas más fuerte, cada vez más fuerte. Porque querés entrar a tu centro, a tu corazón. Siempre es adentro de uno. Con lo cual, igual Freud presentó 3, la relación entre los elementos inconscientes puede ser azarosa. Justo cuando estabas tomando la teta, hubo una explosión. Quedó asociada a la huella de la satisfacción de chupar la teta más la huella insatisfactoria de ese ruido disruptivo, y entonces quedó que el chico después tenía dificultades para tomar la teta. Y es por azar. O se ordenan así, o se ordenan así. Esto no tiene núcleo. El fajo de billetes no tiene núcleo. Y esto menos. Y después tenemos, lo que pasa es que con la segunda tópica, para los psicoanalistas lacanianos la segunda tópica es el non plus ultra. Porque aparece ahí la pulsión de muerte y los lacanianos adoran la pulsión de muerte, cosa inexistente en la teoría de Lacan. Inexistente en la teoría de Lacan. Son esos... De hecho, la compulsión a la repetición, Lacan la convierte en automatismo de repetición. Que es ya desde el comienzo mismo de su enseñanza. Entonces, lo primero que tenemos es la disolución de la psicología de las profundidades. Está todo en la superficie. Si está todo en la superficie, la pulsión y la libido también. Es superficial, no surgen de ningún interior. Hay que empezar a pensar diferencias del material, como el que trabajan con Mariana en la carta robada, que empiece a producir qué tipo de diferencia es la que llamamos pulsión, qué tipo de diferencia es la que llamamos libido. Si no lo creen, pueden tener 2 pistas. Más que pistas. Que pulsión para Lacan, en su álgebra se escribe así. ¿Saben la teoría de la demanda de Lacan, no? Uno recibe siempre su propia demanda en forma invertida desde el otro. Así que no puede ser interno a mí. ¿Entienden, no? Esto no puede ser interno. Y la teoría más desarrollada en la obra de Lacan sobre la libido es la lamina, una superficie. Una superficie que está por encima del cuerpo. La del seminario 11. No sé por qué pusieron laminilla. No sé. Como si a veces son tan brutos, pobres, como que si quisieran decir una superficie, pero bien finita, ¿eh? Eso se llama 5 de queso, no. Eso se llama 5 de queso. No. Las superficies son bidimensionales. ¿Entienden lo que decía una superficie muy finita? Piensen en eso. Es la libido como energía sexual.
Piensen si la atracción sexual, si la erogeneidad no es superficial. Piénsenlo. Piénsenlo. Por ejemplo, para los que les gustan las tetas, como el Papa. ¿Saben cómo es el chiste del Papa? Perché me piace, al que le gusta, no Bergoglio, por favor, Ratzinger. Un buen par de tetas, como si fuese Cristiano Ronaldo, versus un buen escote, como si fuese Messi. ¿Quién gana? Para los que les gustan las tetas, estoy diciendo, a los que les gusta Twiggy, planchita, nada por delante, nada por atrás. Otro ejemplo inventaremos. A los que les gustan planchita, después damos un ejemplo para los planchitas. Digo para que les gusta, como al Papa, las tetas, como Sofía Loren. Cinturita así, 80 años, yo todavía quisiera visitarla. 80 acaba de cumplir la semana pasada. 80. ¿Le vieron fotos de ella ahora? Tremenda. Sí. Bueno, mejor que Mirta Legrand. Bueno, ¿quién gana? ¿Y cómo puede ser? Que es un mínimo rasgo superficial, ¿entienden? Los fenómenos humanos corresponden o no en erogeneidad a superficie. Un brillo de los labios, una iluminación de la mirada, un estilo de andar. Digo, ¿qué gusta sexualmente de un cuerpo respecto de otro cuerpo? Ni hablar de la ropa, que sería lo más fácil. Ni hablar de la ropa, que sería lo más fácil. Coma, que nunca es sin ropa, ¿eh? El otro día apareció en la tele un video, no, en el diario apareció un video que puedes hacer clic y verlo, que decía que había aparecido una nueva tribu, Venezuela, Colombia, por ahí, nunca antes había sido vista, y se verifica que no, porque hablaba un idioma que no estaba registrado, muy parecido al de otras tribus por ahí. Bueno, totalmente desnudos. Yo dije, a las pelotas. Alfredo 0, los diarios 1. Nunca puede ser totalmente desnudo. Lo mirabas con atención, tenía una tirita acá atada. Nunca es desnudo, ¿eh? Nunca es desnudo. Vean pornografía, las minas nunca están en bolas. Zapatitos, una pulserita, un cinturoncito. ¿Entienden lo que eso indica? Que es superficial el asunto de la atracción, que no es carnal. Y me parece que el modelo de superficie de banda de Möbius, que Lacan no le aplica a la libido la torsión de la banda de Möbius, pero indica que un montón de fenómenos son de superficie. Lo que damos a ver, lo que damos a atraer, lo que calculamos en nuestra imagen, modales, gestos. Un amigo mío está buscando quinta esposa y está a la búsqueda. Es afanoso, debe haber visto ya 3.000 o 4.000 minas. Y la última le digo, ¿qué tal? No, me dice, bajó con pullover. Yo nunca salí con una mina que a la primera cita viene con pullover. Un fenómeno absoluto. Lo que pasa es que uno dice ahí, qué estúpido, la moda. Lo que vale, ¿qué es lo que vale? Lo que hay en la persona adentro. ¿Sí, de verdad? Para la elección amorosa, para la elección erótica, para la erogeneidad estoy hablando, no para elegir presidenta de un país. No para elegir presidenta, porque si no uno tendría que decir Marina o Dilma, ¿quién es más linda? No digo para el presidente de un país. Igualmente la imagen, veo que todos se hacen los dientes. Acá en Argentina algunos se hicieron el culo, como Manzano, ¿se acuerdan que Manzano se operó el culo? Menem lo picó la avispa. Hoy no hay candidato a presidente que no trabaje su problema de imagen. Pero igualmente no es, estoy hablando de algo más específico, que es la erogeneidad. La película La Gorda Bella, no sé si vieron Mi Gorda Bella, que él la ve flaquita, es una gorda obesa tremenda que los amigos se quieren matar de cómo sale con ese adefesio, y él la ve bonita. Y se hace una película como si fuese risueño, son los misterios del amor. Pero ¿cómo son los misterios del amor? ¿Dónde está eso? Y ahora cuando leemos a Lacan, que dice, no, pero el libido es una superficie que recobra. Y igualmente lo que Lacan dice no es que envuelve el cuerpo, es muy interesante eso, No dice que lo envuelve. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Que puede seguir. El perfume.
qué guacha, qué perfume. Y ya el tipo pasó. De hecho, ni la viste, pero te das vuelta a verla, y entonces, ¿qué siguió de ella? ¿O no el perfume? ¿Leyeron Susskind? Sí, excelente. Sí, pero te pones hecho un sabueso, es tremendo el efecto que produce. Descubrís un nuevo mundo. Ese nuevo mundo no es superficial. B. Apariencia de cerrado. Esta superficie es cerrada. Esta es abierta. ¿Qué quiere decir abierta y cerrada en topología? Quiere decir que no hay conexión posible absoluta entre lo que sea interior y lo que sea exterior. La esfera es una superficie que se caracteriza por ser cerrada. El toro también. Por eso es interesante cuando yo le decía, el agujero del toro es del toro. El toro es una superficie agujereada. Si fuese agujereada sería abierta. Y es cerrada. Es cerrada, ustedes tienen que pensar si hay algo que pueda ser definido como interior, separado absolutamente de algo exterior. En Freud es absoluto. En Freud es absoluto, es la membrana antiestímulo, que para Freud, no sé si se acuerdan cómo es la historia, esto es la membrana antiestímulo, este es el ojito de Freud. Lo que Freud dice del ojito como metáfora del contacto al estímulo exterior es que puedo cerrar los ojos. Siempre medianamente, porque el estímulo exterior puede ser tan fuerte que rompa la membrana antiestímulo, y ahí viene la teoría de Freud sobre el trauma. El trauma es cuando el monto del estímulo es tan fuerte, pues Freud dice, no, evidentemente esto no va ni para atrás ni para adelante, entonces introduce la dimensión del tiempo. Un monto muy alto en poca cantidad de tiempo. Y empieza a trabajar el problema de la preparación. Si no está preparado, aumenta las defensas de la membrana antiestímulo. Para Freud, a veces el ello carece de... El aparato psíquico está abierto, pero no pierdan de vista que esto se inscribe dentro del cuerpo, que para Freud es absolutamente cerrado. Para Freud el cuerpo es absolutamente cerrado. Es interesante pensar, si el cuerpo es absolutamente cerrado, conviene pensarlo como un cilindro. De hecho, las cosas entran por la boca y salen por el culo. Podría ser un cilindro así, miren. ¿O no? Los psicoanalistas no le dan tanta importancia a lo oral y a lo anal. ¿No podría ser por donde eso entra y por donde eso sale? Ser una superficie verde. No sé cuál respondería mejor a vuestra clínica. Bueno, entonces no es una superficie cerrada, es una superficie abierta. Nos tenemos que dirigir hacia el campo de las superficies abiertas. Si es abierta, tienen que saberlo, se disuelve la posibilidad de la existencia de interior y exterior. Hay continuidad interior y exterior, o sea, quedan disueltas las categorías interior y exterior. En nuestro caso nos permiten pensar de una manera extraordinaria las relaciones sujeto-otro. Si ustedes lo piensan como un modelo esférico, la relación sujeto-otro es, primero uno está alienado al otro, porque sin el auxilio materno el niño en su indefensión original llora y patalea, inerme, etcétera, etcétera. Yo también me lo sé de memoria. ¿Y cuál será la adultez o la madurez? La separación. Entonces, alienación primero, separación después. ¿Por qué separación? Porque la separación responde a nuestra verdadera estructura. Lo que pasa es que como somos mamíferos, nacemos indefensos, tenemos que chupar la teta para poder vivir, pero luego cuando seamos adultos a su vez tenemos que dejar de chupar la teta. Primero nacemos alienados y luego debemos separarnos. Para Lacan es exactamente al revés. El sujeto adviene como efecto del significante, S1, S2, entonces nace siempre otro de sí mismo. No es ni S1 ni S2. Ni lo uno ni lo otro, eso es alienación. Será siempre otro de sí mismo. ¿Entienden? Alio, otro, será siempre otro de sí mismo. O sea, nace sin posibilidad alguna de identidad consigo mismo. Con lo cual el yo será siempre engaño e imaginario. Y lo que rescata del efecto letal del significante, dice Lacan, es justamente un vínculo al otro que lo estudiaremos cuando estudiemos los dos toros abrazados. Con lo cual se puede entender al revés.
O sea, uno entiende alienación y separación de una manera si considera que el sujeto es una superficie cerrada. Y lo entenderá a la inversa, alienación y separación, como Lacan propone en Posición del Inconsciente y Seminario 11, en función de considerar que es una superficie abierta. Por la alimentación y la incorporación, recién alguno decía que convenía pensarlo como un modelo abierto. Si lo piensan a nivel físico y médico, dirán ustedes si conviene pensarlo como un modelo abierto o cerrado. Tomen solamente en cuenta que todos vamos a cagar como sapos muertos de cáncer, porque las ondas electromagnéticas que abundan y proliferan en el planeta nos van a matar a todos de cáncer. La tasa de incremento de cáncer se duplica cada 10 años. Y eso es inexorable. Los teléfonos celulares son cancerígenos, los controles remotos son cancerígenos. Ahora, si son cancerígenos, ¿atraviesan o no atraviesan nuestro cuerpo? Como rayos X, como los rayos X. ¿Entienden? Con lo cual también para la dimensión más importante de la calidad de vida, como para la dimensión más importante del concepto físico, de la física moderna de nuestro cuerpo, somos abiertos, no existe la superficie de separación. De hecho, vivimos absolutamente invadidos de bacterias, absolutamente imperiosas para vivir. Con lo cual, cada uno de nuestros cuerpos es una comunidad altamente compleja de muchísimas especies de vida, sin las cuales las chicas, mi mujer es ginecóloga, cuando toman antibióticos, se le van todos los bichos de la vagina, y se quieren matar. O si tomas antibióticos muy fuertes, se le va la flora intestinal, que son bichos, sin los cuales no se puede vivir. O sea, toda la idea que nos hemos hecho, que somos un cuerpo animal independiente y que tenemos que tener autonomía de todas las bacterias que nos quieren atacar, es una fantasía propia al individualismo occidental y en realidad no responde a ningún conocimiento de la ciencia moderna. Somos comunidades de bichos. Y sin esas comunidades de bichos sería imposible la vida humana en el planeta, como la vida de todos los otros bichos que habitan en el planeta. O sea... ¿Cómo? Claro, pero eso como es la destrucción, ya entras en el modelo freudiano. Yo agarro y destruyo a la vaca y me como el chinchulín, pero tuve que matar a la vaca. Lo que estamos diciendo es algo un poquito más radical. Y es que si no me habitan bichos que viven en mí y proliferan viviendo en mí, no sería posible para mí vivir ni para ellos. Con lo cual no existe el animal ser humano vivo. Siempre que usted tenga algo parecido, un animal ser humano vivo, tiene que saber que hay millones y millones de distintos animalitos viviendo en esa comunidad. Cosa que es difícil aprenderlo. Vieron que ustedes lo saben, se lo olvidan siempre. Esas cosas se las sabe y se las olvida siempre. Bueno, y si no les queda claro, si somos una superficie abierta o una superficie cerrada para Lacan, el deseo del hombre es el deseo del otro, el inconsciente es el discurso del otro, oral es demanda al otro, anal es demanda del otro, uno recibe siempre su propio mensaje en forma invertida desde el otro, el fantasma se inscribe completo en el campo del otro. Lo que pasa es que para pensar este tipo de fórmulas y poder admitirlas, tenemos que salir de pensar que el modelo que le corresponde al sujeto, al menos con el que labora el psicoanalista, sea una superficie cerrada. No hay nada que sea interior y exterior como plenamente distinguido. Eso no quiere decir que uno no tenga que trabajar en ciertas condiciones discursivas y admitir engañosamente que el paciente viene, bueno, a ver usted que estuvo pensando, a ver qué pasa. No digo que uno no utilice fórmulas engañosas como qué pasa en su interior. A mí me pareció que usted estaba un poco, no sé qué. La gente dice mucho que hay que tener dispositivos peculiares para atender niños o dispositivos peculiares para atender psicóticos. Hay que tener dispositivos peculiares para cada paciente. Y uno tendrá que admitir un montón de
falsos saberes para lograr condiciones mínimas de comunicabilidad y de discurso para empezar a desarrollar la práctica. Esto puro no se puede practicar. Como dice Lacan, puro solamente se puede practicar con la esquizofrenia. Entonces solamente existe puro en la esquizofrenia. Son menos 5, bueno. Otra cuestión, extrínseco e intrínseco. La próxima vez quizás hacemos más cortes, vamos a trabajar una vez más. Laura trajo este modelo para pensar una propiedad intrínseca de la banda de Möbius, y es, no sé si ven el hombrecito que ella dibujó, yo había preparado de la misma manera un guante o una flechita, que hubiese sucedido lo mismo. Es para estudiar propiedades intrínsecas de la superficie. ¿Qué quiere decir? Propiedades intrínsecas de la superficie quiere decir que son específicas de la superficie más allá de en cuántas dimensiones exista. En 2, en 3, en 4. Las extrínsecas son las propiedades que adquiere las superficies según en el espacio que habiten. El espacio puede ser 2D, 3D, 4D. ¿Sí? ¿Me siguen en esa idea? Con lo cual, lo que nosotros podríamos pensar es el sujeto con el que practicamos. Esta mina, este chabón, este pendejo, la vieja, los pacientes. El portero te dice, doctor, ¿vino la vieja esa que es paciente suya? Bueno, ¿hay sujeto vieja? ¿Hay sujeto mujer? ¿Hay sujeto hombre? En ese sentido estamos utilizando sujeto en sentido intrínseco. Y vieja, viejo, peronista, niño, adolescente. Hay clínicas que son difíciles, pero a mí de las peores, varones de 7, 8, 9 años. Tremendo, tremendo. Para mí es lo más aburrido que hay. Pero es una propiedad extrínseca. ¿Entienden? Que no es que no haya que estudiarlas, ¿eh? No es que se le habla igual a un niño de 5 años que a una vieja de 80. De hecho, un joven de 25 años puede venir a analizarse con la idea de analizarse 10 años. Una vieja de 85 no viene con la idea de analizarse 10 años. Doctor, 2 o 3 entrevistas y apurémonos, deme turno para mañana, porque mañana no estamos, ya las amigas se murieron todas, las hermanas se murieron todas, el marido, 2 hijos se le murieron también, ya está en otra relación a la muerte. Quizás el niño de 3 años ni idea, pero es una propiedad extrínseca. No es que exista el sujeto sin propiedades extrínsecas. Esa es la ductilidad que tiene el analista, e incluso preferencias. Hay analistas que le encanta practicar con la propiedad extrínseca niño, y hay otro analista que le encanta la propiedad extrínseca psicóticos, o hay otro analista que trabaja en presentaciones de adictos. Y no es que no haya propiedades extrínsecas al sujeto, pero con sujeto queremos decir también propiedades intrínsecas, y está bueno estudiarlas. Por ejemplo, qué es lo que un significante representa frente a otro significante, y eso operará para toda condición de sujeto. ¿Entienden la idea? Es muy interesante. Este negro de mierda, adicto y ladrón, villero, hijo de puta. Algo moderno. ¿Y si hubiese nacido en otro espacio? ¿Entienden? Si hubiese nacido en otra clase social, incluso en villas miserias, pero hace de 70 años, no en las actuales, se hubiese comportado igual, ¿sería tan negro de mierda? ¿O sería, no, muy laburante, gente muy bien, muy pobre, pero gente muy bien? Pero esas son propiedades intrínsecas o extrínsecas. Es muy interesante pensarlo. El fascismo siempre va por confundir las propiedades intrínsecas con las extrínsecas. Hay un único argentino con pena de muerte en Estados Unidos, y no es Diego Armando Maradona, que siempre es él. Uno dice, sí, ya sé, el Diego. No es Diego, es un cordobés adicto, mal, que tiene un deterioro cognitivo, y muchos dicen que es psicótico total. Es un caso de Naciones Unidas, porque Argentina presentó un recurso ante Naciones Unidas, que para robarle $100 a un yanqui lo cagó a 3 tiros. Le sacó $100.
Argentina, pero el dólar estaba 16. Habría que decirle al juez, entienda, no estaba 16 y en alza, doctor, estaba 16. Bueno, ya estaba totalmente quemado por la droga, etcétera, etcétera. Es un caso famoso, ¿eh? El Estado argentino no está representando, el Estado Timerman, el Cancillería, que puso a sus abogados, pero es un caso como el de los fondos buitre. Es un problema nacional. ¿Por qué es un problema nacional? El negro de mierda que mató a un yanqui. ¿Saben por qué? Porque el dictamen del juez, a partir del cual se le dio pena de muerte, dice que, y como los latinos son propensos a la reincidencia en este tipo de crímenes, se le aplica la pena de muerte. Hijo de puta. Pero si vos te fijas acá y te fijas allá, ¿dónde no hay ese criterio? Ese criterio, digo, ¿no? ¿Quién no tiene su negro de mierda? ¿Los árabes no tienen su negro de mierda? ¿Los japoneses no tienen su negro de mierda? ¿Los chinos no tienen su negro de mierda? ¿Los argentinos? ¿Qué clase social? Elegí la clase social, elegí el país, elegí la época, y no va a ser tan difícil encontrar cuál es su negro de mierda, que es la segregación. Hay autores que proponen que toda agrupación humana se funda en la segregación. Lacan, por ejemplo. Dice que en Freud no es así. En Freud la agrupación humana se funda en el asesinato del padre. En Lacan la agrupación humana se funda en la segregación. Muy difícil encontrar sin segregación. Hay más hippies y más fachos hijos de puta, pero es así. Ahí se está confundiendo una propiedad intrínseca con extrínseca. Entonces se dice que los latinos tienen una propiedad intrínseca de ser asesinos, negro de mierda. Y no se piensa en... Y por eso hay, del 100% de los penalizados a muerte en Estados Unidos, el 90% son negros. Y el 10% son blancos. Pero si uno se fija en la tasa de asesinatos realizadas por negros y por blancos, uno podría decir, y claro, son todos negros de mierda asesinos. Y sí, claro que son negros, diría mi hermana. Si son todos unos negros de mierda, hay que matarlos a todos. A mí me sorprende cuando los judíos dicen hay que matarlos a todos. Porque hace 15 minutos casi nos queman el culo a todos nosotros. La misma fórmula, me dice, hijo de puta. Pero si uno se fija, los jueces le aplican a los negros la pena de muerte, y a los blancos que cometen los mismos asesinatos, no. ¿Por qué? Porque en los blancos, los jueces blancos, incluso los jueces negros, consideran que son condiciones extrínsecas. Es por la madre que tuvo. En los negros porque son negros de mierda. Por ejemplo, un judío, 1930, 1937, o un judío lo agarran en Berlín, las SS. Y el tipo dice, no, tranquilo, soy judío, mi mamá es judía, pero soy medalla al honor en el ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. Adentro, igual, la puta que te parió. Y entonces, extrínsecamente, ¿cómo había sido? ¿Malo o buen alemán? Súper buen alemán, había perdido un brazo y una pierna en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? No, porque fue en cana por problemas intrínsecos. Es esencial a él. Con la banda de Möbius estamos en condiciones de pensar, es potente pensar en eso, ¿entienden por qué, no? Porque si lo cambiamos de espacio, cambian las que aparentan ser, si son condiciones extrínsecas, las que aparentan ser condiciones intrínsecas. Por ejemplo, niños psicóticos, incluso autistas, en su propia lengua pueden no serlo en otra lengua. Y de hecho se practicó mucho agarrar chicos ingleses y mandarlos a Francia, y agarrar chicos autistas franceses y mandarlos a Inglaterra. Y se desvanecía el autismo, porque se había cambiado las condiciones extrínsecas, con lo cual mucho de lo que le pasa es extrínseco. Ahora, para Lacan, la ausencia de metáfora... ¿El lenguaje sería extrínseco ahí? No, muchas de las cosas que le pasan. Y dije, empecé a decir, para Lacan, la condición de psicosis no. Por eso aplica la lógica de la metáfora paterna, que es sutil. Termino con esto. ¿Por qué? Porque la metáfora paterna es extrínseca, pero en una lógica del tiempo que ya no se puede alterar esa condición extrínseca. Eso se dice forclusión. En términos legales, preclusión, que es la ley que dice lo que no operó en su momento no se puede aplicar después, aunque sea lo que hay que aplicar. Vos tenés 30 días para objetar un jurado. No lo objetaste, quedó como jurado. Después te anotaste, ¿no? Porque antes de anotarte puedes objetarlo. Un concurso académico. Te recontracagan.
Y después objetás al jurado, te dicen, tiene razón, es cierto, es el cuñado. No podía ser el cuñado, ¿cómo hace el cuñado? Es una joda. Pero usted no lo objetó en el momento de objetar y aunque tenga razón, ya no es aplicable. Con lo cual Lacan resuelve el problema de la psicosis como extrínseco o intrínseco, es interesantísimo, ¿eh? Con una variable temporal. Y es desde siempre. La metáfora paterna operó o no operó en su momento. Y si no operó, no se la puede hacer operar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.